Impactantes las fotografías de Stephanie Sinclair que tienen que ver con el embarazo adolescente. Usted sabe que en la Argentina, de cada 6 embarazos, 1 es un embarazo adolescente. Y esta muestra de fotografías sirve y es muy útil en ese punto para tomar conciencia de este problema, que es un problema mundial, no es una fotógrafa argentina la que está haciendo la muestra en el Museo de Arte Decorativo. Por eso quería compartir con usted estas imágenes para pensar este tema, ¿no? Es un tema que ocurre en distintas partes del mundo y que tiene esta impronta que por supuesto tiene que ver con la angustia, tiene que ver con situaciones muy difíciles. Es una campaña cuyo lema es Hablar es Prevenir, que trata de concientizar acerca del problema del embarazo adolescente, retrata la realidad de millones de niñas que son obligadas a casarse cuando todavía ni siquiera han alcanzado la pubertad. Son 34 fotografías tomadas a lo largo de 10 años en Afganistán, en Nepal, en India, en Etiopía, en Tanzania, en Yemen y en Guatemala. Y estas son las imágenes que usted puede ver en el Museo de Arte Decorativo en Libertador y Tagle. Un problema de que el mundo tiene que tomar conciencia. Me parece que muestras como esta muchas veces son tan importantes como cualquier campaña de difusión, con el plus de que son fotografías que impactan también por la construcción formal que tiene la fotografía, es decir, por los elementos artísticos. Bien, hoy les hablé de Los Marianitos, que me tuvo en vela 2 noches leyéndola, José María Gómez, una novela policial. Hoy dije todo de vos, dije que era una novela desbocada, delirante, transgresora, porque transcurre en la policía, ¿cierto? Sí, en general esa es la recepción, digamos, desbordante, desbordada. Y bueno, creo que ese tema, o la policía, o ese universo, merecía una novela de estas características. ¿Cómo surgen Los Marianitos? Yo no había leído otro libro tuyo, o sea, soy sincero. Entonces me dijeron la gente de la editorial Cuenco del Plata, me dijeron, mira que es muy buena, léela. Y la leí, la verdad que me gustó mucho y me atrapó mucho, ¿no es cierto? Incluso es una novela que, por un lado, tiene mucha transgresión sexual, homosexualidad, muchas cosas que son muy impactantes para el lector, y por otro lado tiene salmos religiosos casi, ¿no? Es decir, esta mixtura, ¿cómo nace en tu cabeza? Bueno, en realidad es mi poética. Pero creo que merecía en este caso, porque en realidad esta novela, si bien se habla sobre un universo muy particular, que es la de la Policía Federal, no olvidemos que la gorra Policía Federal tiene una virgen del Rosario, que los protege. En realidad estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de nosotros. Todos somos la Policía Federal, así que si hay sexo, hay violencia y hay otras cosas más, también hay humor. Tiene que ver con cosas que nos pasaron, ni más ni menos. Claro. ¿Y cómo lográs este estilo? ¿Cómo te propones desarrollar este estilo? ¿Cómo te propusiste contar esta historia? ¿Y cuál fue el disparador de la historia? ¿Policía no fuiste, o sí? No, todavía no. Podrías haber sido policía, en tu juventud primera, digo, qué sé yo. Quiero decir, siempre escribí así. Sí, me dediqué a otras actividades, solo que en los últimos 10 años me dediqué a la literatura. Y escribo así, no hay otra manera de hacerlo. Esta unión que nombrás sobre lo religioso, hay formas en que la gente vive, cree, se manifiesta y que son disparadores de una visión del mundo. El sexo, la religión, lo espiritual, la violencia. Todos tenemos eso. José María, ¿y qué podríamos decir de Los Marianitos? ¿No? Que está viendo televisión se debe preguntar ahora qué son Los Marianitos. Yo sé qué son Los Marianitos, pero ¿qué son Los Marianitos? ¿Usted sabe lo que son Los Marianitos? Sí, está en el texto. Exactamente. Bueno, esa es la idea. Si bien hay una anécdota clara y precisa de un muchacho que entra a la Federal, imberbe, ilusionado. Se mete en un grupo. Exactamente, y hay 2 grupos que están enfrentados. Por un lado, el polaco. Y por otro lado, Los Marianitos.
comandados por un señor muy particular de apellido Ferreira, Claro. al que un día se le aparece Dios y le dice, tenés que ser mi profeta. Y de ahí todo ese largo capítulo sobre ¿Y por qué elegiste la policía? Creo que a nosotros los escritores, bueno, a mí particularmente me interesa entrar en esos mundos cerrados, con sus códigos, pero que si uno ve y entra o analiza, o se da cuenta que es lo mismo en todos lados, porque está conformado por personas que tienen pasiones, sueños, ilusiones, y se repiten los códigos de funcionamiento de cualquier grupo social. El tema acá es que estos personajes, el polaco, Ferreira, José Ignacio, los Marianitos, remiten a nuestra historia. Claramente, bueno, habría que leer. Claro, no vamos a contar todo. ¿Con qué escritores vivos o muertos te vinculás? Bueno, yo soy saheriano. O sea, casi nada. Juan José Saer, el autor de Glosa, de Palo y Hueso, un genio. Es mi pasión, es más glosa. Está Después de Borges los... es la prosa quizás, o una de las prosas más importantes de nuestra lengua. Exactamente. Hay 3 libros que yo rescato como los más importantes y que Glosa. todo... Boquitas pintadas. No, eso es Manuel Puig. Sí, no, quiero decir de los 3. Sí. Y Eice Juaz de Sara Gallardo. Son 3 libros que con eso son fundamentales. Alguien que quiere ser escritor debería leerlos. Probablemente el mundo de Saer son 3 mundos distintos. El de Saer es distinto al de Puig, muy distinto al de Puig, ¿no? Y ni hablar de Sara Gallardo, ¿no? Que también es otra cosa. Y otros, por ejemplo, Jean Genet, ¿cómo te suena? Bastante, porque he hecho teatro. Es más, tengo una autorización de Jean Genet cuando vivía, digamos, para hacer un trabajo sobre una adaptación de una de sus novelas. Sí, me han relacionado con el mundo de Genet por el tema de la violencia, el sexo, el homoerotismo y demás. Pero en realidad yo pienso que utilicé, en el buen sentido, trabajé el tema de la Policía Federal de alguna manera como una metáfora de hablar de algo de hablar de la Argentina. Eso, de la Argentina. ¿Cierto? La novela lo dice. El polaco vive en la memoria de su pueblo, dice ahí. Ferreira murió o va a morir en el extranjero. José Ignacio lo mataron. Y los Marianitos lo tiraron al mar. Pero antes se divirtieron con ellos. Esa es la novela. Claro, porque hay un punto, ¿no? Es cierto, vos decís cualquier grupo y es cierto. Ahora, para mi generación, la policía era de temer. Hoy día me encuentro con policías y nada, está todo bien, todo tranquilo, pero en los años 70 la policía era sinónimo de represión, siempre un poco sinónimo de represión, pero hubo épocas donde nos mataban directamente. Sí. ¿Cierto? Eran encuentros de todas maneras. ¿Era? Encuentros. Son encuentros de distintos sectores sociales, incluido la policía. Nosotros en un momento nos encontramos con ellos en una sala de tortura. Es un encuentro, también es una forma de ver hasta dónde somos capaces. Sí, no es un encuentro, es otra cosa. Porque es un encuentro enmarcado por la violencia y no es voluntario. No, seguro, pero bueno, esto es literatura. No, ya sé. Y pensaba, cuando te leía, pensaba en escritores como Enrique Medina. ¿Pensaste en Enrique Medina? ¿En las tumbas pensaste? Por supuesto, he leído. Más que escribir, me gusta leer. Todos decimos lo mismo. Pero por supuesto, sí, son escritores que te han marcado o que en algún punto totalmente, están presentes como intertextos literarios. Son las personas que de alguna manera uno ha dialogado y te ha dicho, o me han dicho, bueno, si vas a escribir, escribí fuerte. Porque como dice el profeta ahí, Ferreira, para decir pavadas ya hay un montón en todo el territorio. Claro, me pasó con esta novela algo parecido a lo que me pasó leyendo a Cabezón Cámara. Es una escritora también para mí muy buena, muy potente, muy visceral. Eso. Es decir, vos tenés una voz propia. Te puede gustar o no, pero es una voz propia. Que es lo único que tiene que, me parece, perseguir un escritor, tener una voz propia, sino para qué escribe. Digo, para escribir correctamente
estamos los periodistas, digo, es otra cosa la escritura. Te felicito por los Marianitos, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. José María Gómez, encuéntrese con el mundo de los Marianitos. Seguramente no va a salir decepcionado para nada. Esto es Otra Trama, enseguida volvemos.